Bendiciones, Dios te bendiga. Maravillosamente tenemos el honor de encontrarnos por esta pantalla. El Espíritu Santo el día de hoy puso una palabra de mucha enseñanza y edificación para mi vida y sé que para la tuya también va a ser así. Ante todo, que sea el Espíritu de Dios una vez más ayudándome a dirigir esta palabra, que sea Él enseñándome una vez más con desenvolvimiento, inteligencia, a través que yo esté leyendo y Él fluya sobre mí para yo poder transmitir la palabra conforme a su voluntad y no a la mía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero hablar de un tema maravilloso que el Señor puso la semana pasada en mi corazón y es de mucha reflexión a nuestras vidas, porque mayormente muchas veces nosotros presenciamos mucho la soledad. Y es en la soledad donde realmente Dios realmente necesita trabajar mucho con nosotros. Mayormente en la Biblia, hombres que tenían, hasta mujeres, que tenían llamados grandes, cosas maravillosas de parte de Dios, por la cual que tenían que cumplir de llamados y propósitos. Mayormente tuve estas historias de estas personas y ellos crecían y literalmente veían la manifestación de Dios sobre sus vidas, pero tenían que experimentar, palpar lo que era experimentar la soledad, lo que era experimentar estar solo, aún teniendo familia, aún no teniéndolo. O sea, era una manera de ellos hacernos entender a través de la palabra hoy en día que nosotros necesitamos pasar por lo mismo para poder ver lo que es el crecimiento y lo que es ver la evidencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces hay personas que huyen del Evangelio y una de las cosas que le huyen al Evangelio es porque realmente esto es como dice la palabra, es para valientes, sí, pero más allá de decir que esto es para valientes, muchas veces tenemos que presenciar lo que es estar solo, apartado, quitado de este mundo para Dios. Y eso es una de las cosas que le cuesta hoy en día al ser humano, porque el ser humano hoy en día le gusta mucho la distracción, el entretenimiento. Y es una de las cosas que nos quita a nosotros, como quien dice, muchas cosas para nosotros poder lograr ver y el crecimiento que Dios quiere hacer con nosotros cuando realmente estamos muy distraídos, estamos muy entretenidos en cosas innecesarias, es cuando perdemos ventaja, porque a nivel espiritual nosotros necesitamos estar enfocados y sobre todo quietos para dejar que Dios trabaje en nosotros. Y una de las cosas que a mi persona, a nivel personal, no digo que todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo llamado, no todo el mundo está en la misma asignación. Dios trata con cada una persona de manera diferente. Pero quiero hablar y comenzar a la manera que Dios viene tratando conmigo y una de las formas que yo siempre le pregunté a Dios, ¿por qué permite tanto la soledad? ¿Por qué permite apartarme tanto? ¿Y por qué permite que las personas que vienen a mi alrededor por un tiempo duren conmigo, pero llega un tiempo determinado y los aparta? Yo sé que en esta vida nada es para siempre. Yo sé que en esta vida realmente, oye, hay personas que vienen a nuestra vida para quedarse, hay personas que vienen por pasajeros, por momentos específicos, hay momentos que llegan personas por horas, por momentos específicos, pero hay momentos de nuestra vida donde uno cree que realmente hay personas que van a durar, que van a estar para con uno muchísimo tiempo y Dios lo permite determinadamente por meses, por días, por un año. Entonces, es ahí donde yo le hice esa pregunta al Señor, porque literalmente me conmovía mucho, porque uno como ser humano se apega a las personas, y más cuando las personas le transmiten a uno lealtad, fidelidad, cuando uno se encariña con gente buena, porque todavía hay gente que existe leal y buena. Es ahí donde el Espíritu de Dios me respondía hoy a través de una predicación que me quedé impactada, y en ese mismo momento que yo escuchaba a este predicador hablando, me hizo entender que hay llamados y que hay propósitos que necesitan realmente quedar Dios y tú. Y el predicador me hablaba y me decía, hay momentos y hay circunstancias que te necesito tan sola, que te necesito apartada,
que te necesito sin nadie alrededor, porque es lo que carga es conmigo, y es ahí donde yo empiezo a hacer y a trabajar para que veas lo que yo vengo haciendo contigo. Y es ahí donde esto que yo le había preguntado, y me lo había preguntado por muchos años, porque literalmente a veces decía, Señor, no es justo. No es justo que hay personas que lleguen a mi vida, que yo aprecio, que yo quiero, pero de repente ya me dices, ya culminaste, ya terminaste con fulano. Y eso pega porque uno se encariña con las personas. Y ahí cuando el Espíritu de Dios me hacía entender que hay momentos donde voy a quedar sola con Él, y eso es tan necesario por el crecimiento de lo que Él viene haciendo conmigo, y que es esa parte, Él y yo nada más. Y esa es la parte donde nosotros necesitamos entender que hay temporadas, hay circunstancias, hay momentos, hay días donde necesitamos experimentar esa soledad, ese momento donde no cabe papá, donde no cabe mamá, donde no cabe tío, donde no cabe una prima, donde no cabe ni tus propios padres espirituales que vienen siendo tus pastores, donde no caben ni tus hijos, donde no cabe nadie, para que en ese momento te des cuenta que solamente queda Dios, y es Él el que te restaura, te llena, te vivifica, te transforma, te ayuda, te alimenta a nivel espiritual, y es para que vea que solamente Él. Y yo quería transmitir o empezar con el tema, porque realmente esto me lo dio la semana pasada el Espíritu de Dios, y tenía que ver mucho que ver con lo que nosotros realmente estamos hablando con este pequeño testimonio que el Espíritu Santo me hacía entender a mi vida personal, de respuesta que me había dado. Y el tema es, ¿dónde creces y cómo crezco? Y nosotros necesitamos saber cómo realmente nosotros, dónde crecemos en el Evangelio y cómo crecemos. Y muchas personas piensan que sí, crecemos cuando vamos a la iglesia, porque nos sentamos ahí a escuchar y porque literalmente nos congregamos. Es parte, pero no es lo que realmente nos hace crecer en la totalidad y cómo crecemos. Yo te pudiera decir, y te lo voy a demostrar a través de la palabra, cómo realmente nosotros verdaderamente crecemos, y el verdadero crecimiento, y dónde crecemos. Y es ahí donde realmente nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros huimos mucho de esos desiertos o de esa soledad, es porque realmente, humanamente, nuestra carne, nuestra humanidad no desea lo que el Espíritu hace en nosotros en medio de ese crecimiento, porque no es fácil crecer. Escuchaba la otra vez una pastora que decía que cuando un niño crece, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, inmediatamente ya la ropa va cambiando, los zapaticos le van cambiando. Obviamente que crecer duele. Por lo menos cuando yo estaba pequeña, a mí me dolía mucho las piernas, y es el crecimiento, los huesos te tienen que dar calcio. O sea, cuando tú vas creciendo poco a poco, inmediatamente hay cambios, pero también duele. Igualmente nosotros a nivel espiritual en el Evangelio, cuando estamos creciendo duele. Y una de las formas de muchas veces nosotros crecer es que Dios nos aparta en la totalidad y nos deja solo, y eso duele. Duele que tú una Semana Santa, un diciembre, un carnaval o un cumpleaños en específico, tú no puedas estar en familia, tú no puedas compartir porque tengas que estar sola en el desierto en ese tiempo determinado con Dios. Y es donde tú dices, estoy creciendo, estoy apartada, porque lo permites, porque estoy sola. Y es ahí donde realmente estás sacando la mejor versión Dios en tu vida, para que veas la mejor evidencia de Él en ti. Aparentemente a Dios le encanta, y es la manera que Dios le gusta. Lo podemos ver en la vida de Elías. Lo apartó, lo dejó solo en un momento de él pasar una circunstancia. Venía de un avivamiento, de algo grandísimo para el desierto. Él llorando, entristecido, pasando por momentos de emociones muy fuertes. Y era ahí donde Elías realmente escuchó la voz de Dios, recibió la provisión de Dios, la alimentación de Dios, la fortaleza de Dios. Si te pones a ver, Elías
vivió, recibió y experimentó todo en ese mismo momento en el desierto. Y era en el desierto donde Elías podía escuchar palpablemente la voz de Dios, donde tenía la comunión, donde reposaba, donde se tranquilizaba, donde lloraba y pataleaba. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Es en el desierto donde nosotros crecemos. Es allí como nos damos cuenta cómo estamos creciendo y la evidencia de que estamos creciendo. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:80. Se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y dice la palabra que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y es la parte que quiero hacerte entender. La manera más fuerte y más hermosa y maravillosa que nosotros podemos crecer no es en el público, no es sentado en una iglesia que tenemos que ir, tenemos que congregarnos, no es cuando estamos juntos leyendo la Biblia con los hermanos, no es cuando realmente estamos en grupo en una vigilia, es cuando realmente estamos en el desierto. Dice la palabra, y el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. O sea, él crecía era cuando estaba solo, él crecía cuando estaba en el desierto y se fortalecía era en el desierto. No sé si te ha pasado, por ejemplo, 3 días de proceso muy fuerte, o quizás un mes, o quizás 15 días, quizás un año, quizás donde todo el mundo se olvida de ti, donde nadie te entiende, donde nadie te dice toma, donde nadie se le pasa por su mente si comiste, si no comiste, si necesitas, si no necesitas. Mira, es como que si tú no existieras ni para tu propia familia. Yo no sé si te ha pasado eso, no sé por cuántos días, pero después que tú pasas ese desierto, inmediatamente viene como un avivamiento de la gloria de Dios sobre ti. Te abre puertas, te ayuda, sientes la gloria de Dios porque inmediatamente ya si necesitabas viene y te abre puertas, si estabas enferma te levantó, te sanó. Mira, no sé, pero tú dices, wow, pasé estos 3 días, estos 15 días, este mes, este año y siento la gloria de Dios que llegó sobre mí. Porque en el lugar de desierto estabas creciendo en madurez, estabas creciendo en paciencia, estabas creciendo en obediencia, en fidelidad hacia Dios, en ser leal hacia Dios y estabas fortaleciéndote para que fueras resistente, para que fueras una persona capaz de resistir por encima de lo que estabas pasando. Y de repente viene el momento de la manifestación de Dios, abrirte puertas, de ayudarte, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta. Es allí cuando realmente nos damos cuenta que qué tan capaz estamos de seguir aguantando por el Evangelio. Y eso era lo que me hacía entender el Señor, porque por muchas veces que me encariño, que quiero, que amo a personas, llega un momento determinado que me dice, ya terminaste con fulano, terminaste con perencejo, entrégalo a tal ministerio, a tal iglesia, llévalo a esa iglesia que es ahí donde quiero que se congregue, porque me considero en este momento una evangelista. Y el Señor me entrega las almas para yo al mismo tiempo entregarlas a los lugares que Él quiere en el tiempo determinado. Pero me llamaba la atención, era la manera de que Dios me hacía entender que es en el lugar del secreto que uno crece, que es en el lugar del proceso, del desierto, donde uno recibe la fortaleza. Muchas veces creemos que la fortaleza viene a través de que te oren, de que te pongan la mano, de que otro interceda por ti, de que llamo a fulano, a la hermana, a fulanita porque sabe que me va a poner la mano y voy a sentir la paz, voy a sentir las corrientes de Dios sobre mí. Sí, eso es parte, bueno, pero nada como experimentar ese momento de desierto para sentir la fortaleza de Dios y puedas ver que ese desierto, que ese lugar es el lugar que te está procesando para que puedas crecer y para que puedas ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Dice
y estuvo en lugares de desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Me imagino que él crecía en la palabra, en la comunión, en la relación con Dios. Mira, yo me imagino Juan el Bautista preparándose. Si hay dos personas que nosotros vamos a poner el día de hoy de ejemplo, es Juan y Jesús. Porque si hubieron dos personas que se prepararon muchísimo, que Dios los preparó muchísimo en el desierto, fueron ellos dos. Y la manifestación no fue tan larga como en estar en el secreto preparando. Y a veces nosotros queremos que Dios se manifieste, que Dios se glorifique y que Dios esté haciendo y deshaciendo con nosotros cosas grandes y mayores. Pero mientras la gloria sea mayor, tenemos que entender que es en el desierto, en el secreto, donde tenemos que pasar más tiempo, donde tenemos que ser más procesados. Juan 12:24 dice la palabra: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Vuelvo a leer: de cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es importante lo que nos está diciendo esta palabra. Me gusta mucho porque, tiene que quedar el grano de trigo solo en la tierra para poder morir y llevar mucho fruto. Nosotros queremos mucho fruto. El fruto es la evidencia de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. El fruto es la evidencia de que Dios nos rescató, nos salvó, nos redimió, nos ayudó, nos levantó. El fruto es la evidencia de que Dios estuvo con nosotros siempre. Es la evidencia de que Dios no nos ha dejado. Pero lo que nosotros no queremos es quedar solo, experimentar la soledad y que nadie se acuerde y que nadie nos vea cuando estamos muriendo en el desierto. Porque cuando nosotros quedamos solos, estamos muriendo a yo. Estamos muriendo a mi voluntad, estamos muriendo a que nos echen la mano, estamos muriendo a que otros nos resuelvan, estamos muriendo a que todo aquel pueda venir a levantarme y ayudarme. Estamos muriendo muchísimas cosas humanas, terrenales y espirituales al mismo tiempo, para que Dios sea glorificado y llevemos mucho fruto y podamos dar evidencia de que Dios siempre ha estado con nosotros. Y me llama la atención porque quiero ir rápidamente a la palabra, a esta. Date cuenta, mira lo que dice aquí en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. Juan el Bautista estaba en el desierto, pero vemos que en el desierto era donde él estaba creciendo, era donde él estaba dando evidencia de que él realmente estaba ganando alma. Era en el desierto que él estaba proclamando el evangelio, era en el desierto el crecimiento, era en el desierto donde realmente comenzó en ese mismo momento dar evidencia de que Dios vivía en él, de que él vivía para Dios, donde realmente había una relación, una comunión entre él y Dios. Y cuando tú ves la historia de Jesús y la historia de Juan el Bautista, tú dices: wow, es algo sorprendente, es algo maravilloso que nos enseña la vida de ellos dos, porque realmente a veces nosotros nos afanamos, a veces nos preocupamos, a veces nos entristecemos, nos ponemos tristes, porque realmente experimentamos momentos de soledad, momentos a solas con Dios,
momentos donde creemos que muchas veces estamos perdiendo el tiempo, donde uno dice, yo creo que estoy perdiendo el tiempo porque no avanzo, porque no crezco, porque aparentemente no veo un crecimiento con mi vista, pero no es que veamos un crecimiento con nuestra vista humana, es que estamos creciendo de la manera que Dios quiere, apartándonos, quitándonos, alineándonos, corrigiéndonos, ordenándonos y poniéndonos en lugares solos, en lugares de desierto, en lugares donde experimentamos solamente el silencio de Dios muchas veces, en lugar de escuchar la voz de Dios. Y es ahí donde Dios está matando muchas áreas de cada emociones de nuestra vida, de nuestra propia voluntad, para que nosotros experimentemos la gloria de Dios en nuestra vida, para que ese grano caiga en una tierra solo y muera y podamos ver esos frutos que tenemos que sacar o evidenciar de Dios en nuestra vida, donde en el lugar del desierto, en el lugar donde experimentamos la soledad, es ahí donde vamos a ver la manifestación en el tiempo determinado de Dios, para que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Cómo crecemos? Es en el desierto. ¿Dónde crecemos? En el desierto. Juan el Bautista estaba en el desierto, pero estaba viendo evidencia y fruto de que Dios estaba en él y que estaba proclamando la palabra y que había crecido en ese lugar. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este versículo de Lucas 1:80, perdón, que fue donde comencé. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Nosotros nos vamos a fortalecer, donde vamos a tener esa fortaleza, esa fuerza, ese ánimo, esa valentía que tú dices, ¿de dónde sale la valentía? ¿De dónde sale la fuerza? ¿De dónde sale esto que realmente yo no conozco? Es en el lugar del secreto, en el desierto, donde todo el mundo se desaparece, donde nadie te puede extender la mano y donde nadie te puede levantar. Es ahí donde Dios permite que venga la fortaleza. Por eso podemos entender ahora al profeta Elías, porque él estuvo en el desierto, durmió en el desierto, lloró en el desierto, se quiso morir en el desierto, se tiró en el desierto, se quedó dormido, comió en el desierto, pero en el desierto fue donde su espíritu fue fortalecido para que se levantara y siguiera el camino. Y eso lo vamos a experimentar nosotros, donde nosotros vamos, hasta muchas veces hemos deseado la muerte, queremos tirar la toalla, no queremos seguir, no queremos aceptar la voluntad de Dios, pero es ahí mismo donde esa semilla que somos nosotros mismos, estamos cayendo en esa tierra como ese grano de trigo, en una tierra para morir a nosotros, para tener mucho fruto de la evidencia de Dios en nuestra vida. Por eso veía la historia de Jesús y la historia de Juan el Bautista. Una de las cosas que me llama la atención es que ellos no apresuraron nada de lo que ellos experimentaron por tanto tiempo para prepararse en el desierto, para poder dar evidencia de lo que cargaban en el público, que Dios diera evidencia de la gloria de Dios sobre ellos. Y dice la palabra, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel a que habló el profeta Isaías, cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Yo me imagino que en ese momento Juan el Bautista diría, ¿sabes qué? Cuando yo alce la voz, cuando yo hable, cuando yo diga, cuando yo me levante a proclamar la palabra, yo sé que va a haber evidencia porque yo sé lo que he pasado en el desierto. Yo sé las lágrimas, yo sé lo que Dios ha matado en mí, yo sé lo que Dios ha dado y ha machucado en mi vida para que cuando yo hable, para que cuando yo diga el nombre, la palabra de que Dios me ha ordenado, no va a ser en vano porque yo sé el precio que ha pagado. Quizás en este momento tú estás que tú dices, estoy perdiendo el tiempo. Quizás tú estás en el momento, en el tiempo que tú dices, siento que estoy
perdiendo mi tiempo, siento que no avanzo, siento que realmente no vale la pena, siento que no sé qué pasa conmigo, pero quiero decirte que en la soledad, en ese desierto, en ese momento incómodo, en ese momento que realmente nadie quiere estar, es ahí donde estás creciendo y es ahí como creces, es ahí donde vas poco a poco ir dando el fruto que Dios quiere que tú tengas. Y es ahí donde Dios quiere que tú te des cuenta cómo has cambiado, cuánto has cambiado, qué te falta, qué necesitas a nivel espiritual y a nivel terrenal. Dice la palabra en Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y estamos hablando de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios sobre él. Estamos hablando de un Jesús que el mismo Dios lo estaba preparando, donde nadie lo conocía, donde nadie sabía de su existencia, pero ahí el niño crecía, ahí el niño se fortalecía y ahí se llenaba de sabiduría, en el secreto, en el momento del silencio, en el momento donde todo el mundo te deja, en el momento donde Dios mismo te aparta persona, te quita persona, familia, amigos, personas que tú quieres, que tú aprecias, que quizás no son malas, pero tú dices, ¿por qué Dios permite tanta soledad en mí? ¿Por qué Dios permite tantas personas que yo quiero y que yo amo, pero no me permite ni siquiera compartir tiempos y fechas importantes? Es ahí donde Dios está haciendo muchísimas cosas contigo. Estás creciendo, estás madurando, te están fortaleciendo, están llenándote de la vida eterna, de lo celestial, para quitar lo humano, lo terrenal. Y me vas a decir, Mindeli, pero imagínate, yo no compartiría con personas, con amistades, porque hay cosas que te lo voy a decir como Dios me lo dijo a mí hoy. Hay llamados, hay propósitos que uno no se puede dar lujo de distraerse tanto, porque son tan comprometedor con Dios que literalmente Dios se adueña de tu vida. Es por eso que vemos a una María que realmente ya tendría casi todo listo para ella entregarse al matrimonio con José. Por eso es que vemos una María que de verdad yo digo que esta mujer estaba, Dios sabe quién agarrar, Dios sabe a quién seleccionar, porque Él sabe el corazón que se va a rendir y que va a aguantar todo lo que aguantó Jesús, lo que aguantó Elías, lo que aguantó Juan el Bautista y muchos hombres más como Moisés, como Samuel, una personita tan pequeña, su mamá lo entrega en el altar tan temprana edad. Date cuenta que Samuel realmente no pudo estar en los cumpleaños de sus otros hermanos, no pudo compartir tiempos y temporadas importantes con Ana y con su papá. ¿Por qué? Porque era algo valioso, era algo grande, necesitaba estar solo, necesitaba experimentar esto. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El niño no estaba en casa de Ana, el niño no estaba distraído, el niño no estaba jugando, el niño, y aparentemente es un Dios como que si fuera egoísta, un Dios como que si le estuviera privando, quitando algo que le necesitaba el ser humano, que necesitaba en este caso ese niño como ser humano. No era egoísmo, no era un Dios egoísta, sino que realmente cuando tú portas algo de parte de Dios, el mismo Dios se va a encargar de proteger lo que tú portas, lo que tú cargas, lo que tú tienes, lo que tú necesitas. Él mismo te va a fortalecer, Él mismo te va a dar el ánimo, Él mismo te va a dar el crecimiento y fortaleciéndote y la sabiduría y la inteligencia. Él mismo se va a encargar de que tú cuides lo que tú portas. Date cuenta que María inmediatamente cuando se encuentra con Elizabeth, ambas tenían un embarazo, ambas tenían lo mismo, pero nos damos cuenta que ambas tenían que cuidar lo que portaba. Estas mujeres tenían que, privarse de muchas cosas. Tan poderoso tenía ese corazón María que esta mujer inmediatamente, ella le acepta la locura a Dios e inmediatamente le hace entender a Dios que cómo iba a hacer esto. Dios le explica que su poder y su espíritu iba a venir sobre ella para que ella pudiera tener este embarazo y todo lo que ya sabemos de esta mujer. Pero lo que quiero hacerte entender es que literalmente la
inmediatamente la aparta y la priva de muchas cosas. Y eso es lo que hace Dios muchas veces con nosotros. Cuando tenemos cosas grandes que Él tiene con nosotros y que literalmente Él se pone celosamente con nosotros para que nosotros cuidemos lo que portamos de Él. Y es por eso que muchas veces son muchas lágrimas, presenciamos muchas cosas que tú dices, pero con fulana no es así, con fulano no es así. Y también está en la iglesia, claro, porque fulano y fulano tienen un llamado distinto al tuyo. Pero contigo y conmigo y con todos esos aquel que somos escogidos para cosas mayores, para cosas fuertes, tenemos que ser entendidos en esta palabra. Yo sé que le estoy hablando a personas específicas, porque hay personas que a lo mejor se han sentido últimamente muy solas y personas que se han sentido literalmente no entienden por qué tanta soledad y por qué tanto Dios los aparta de personas. Dale gracias a Dios. Dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. O sea, yo me imagino que Jesús mientras crecía tenía mucha sabiduría, fortaleza, y iba creciendo, pero la gracia de Dios estaba sobre él. Era en el desierto, era donde nadie lo conocía, era donde realmente nadie estaba con el consentimiento que él venía a pagar un precio en este mundo. Es donde, por ejemplo, me viene a la memoria la vida de José. ¿Dónde fue que José fue fortalecido y crecía y se llenaba de gracia y Dios estaba con él? Era en la cárcel, era en el lugar del secreto, en el lugar incómodo, era en un lugar donde no estaba mamá, donde no estaba papá, donde no estaban sus hermanos, donde toda su familia estaba lejos. Era ahí donde él estaba teniendo la mejor versión para llegar el día de la visitación de Dios, ponerlo como gobernador. Y muchas veces nosotros queremos la posición y el llamado rápido que cargamos, pero no queremos lo que es crecer, dónde voy a crecer y dónde Dios me posiciona para yo crecer. Y es ahí donde deberíamos aprovechar todo lo que Dios nos está dando. Lucas 2:52, y dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo me imagino que cada año Jesús tenía que comprarle un par de zapatos diferentes y una camisa diferente, una batola, eso que usaban antes, porque iba creciendo de estatura. Y él sabía que a medida del tiempo iba a llegar un tiempo y en la edad específica para que él pudiera dar evidencia que él era el Hijo de Dios. Pero mientras Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Yo me imagino que todo lo que Jesús hacía mientras crecía agradaba a Dios, porque se guardaba, porque él sabía lo que él portaba, porque él sabía lo que él tenía, porque él sabía quién era, porque él sabía lo que venía aquí a la tierra. ¿Qué te quiero hacer entender? En ese tiempo de soledad, en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de apartado tú con Dios, es ahí donde tú sabes para dónde vas, qué Dios tiene contigo y lo que Dios va a hacer y lo que Dios te va a entregar. Y es ahí donde tú vas a saber para qué estás en ese lugar. Jesús no estaba en ese lugar porque estoy aquí, porque estoy esto, porque me pasa esto. No, Jesús sabía para qué había venido a la tierra. María tenía su barrigota. Me imagino que empezó a crecerle la barriga, empezaron mareos, ganas de vomitar, todo lo que le pasa a una mujer cuando está embarazada. Pero yo me imagino que María no estaría en ese momento porque la barriga, porque yo por esto. No, sino que me imagino que ella sabía lo que traía dentro de su barriga tan poderosísimo. Me imagino que Jesús, a medida que iba creciendo, a medida, tengo 12 años, tengo 13 años, todavía me falta. Llegó a los 30 años y diría, wow, a los 30 años la gente me va a conocer. A los 30 años ya lo que cargo es la forma, el tiempo de yo dar evidencia. Todo lo que pasé en el desierto, todo lo que viví. Y eso es lo que Dios te quiere hacer entender. ¿Por qué estás en ese lugar de soledad? ¿Por qué estás en ese lugar
apartada de familia, apartada de amistades, apartada de personas. ¿Por qué? Porque es ahí donde estás creciendo, porque es ahí donde te das cuenta de lo que porta, de lo que Dios está haciendo contigo y de lo que literalmente es como donde te das cuenta el valor de lo que cargas y de lo que eres en Dios. Mira, ahí es donde realmente aprendes muchísimo. Y es importante saber esto porque hay muchas personas que cuando empiezan a experimentar la soledad en Dios, cuando empiezan a experimentar a veces Dios va a permitir que hay personas que te den la espalda. Y no precisamente porque estas personas sean malas, sino que Él necesita que estas personas te den la espalda para que Él pueda quedar solas contigo, porque sabe que tú no los vas a soltar, porque sabe que tú no los vas a soltar. Y te aparta personas, te aparta familia, personas que no les importarás ni por lo que estés pasando. Y sabes por qué, no es precisamente porque sean malos, es el mismo Dios para Él quedarse solita contigo. Yo me imagino que Jesús, Juan el Bautista, Samuel y todas estas personas pudieron presenciar esto en el desierto. Y el día de hoy, si tú lo estás experimentando, no te quejes, más bien alégrate, porque lo que Dios está haciendo es grande y poderoso. Por eso el tema es, ¿dónde creces? En el desierto. ¿Y cómo crezco? Es en el desierto que crezco y me doy cuenta de lo que cargo y de lo que porto, porque realmente es en el desierto donde empiezo a ver sabiduría, inteligencia. Ahí empiezo a discernir, ahí empiezo a ver la gloria de Dios como Juan el Bautista y como Jesús en el desierto. Los mejores tiempos de ellos no fueron cuando salieron, eran los que estaban en el tiempo del desierto. Juan el Bautista siempre estuvo en el desierto preparándole el camino a Jesús. Imagínate eso. O sea, que mayormente el ministerio de Juan el Bautista fue en el desierto, preparando el camino de Jesús. Sus mejores predicaciones y sus mejores palabras, su mejor forma de él saber y de lo que él portaba fue en el desierto. Y es lo que Dios quiere hacer. Disfrútatelo. Disfrútate cada momento a solas. Disfrútate cada llanto, lágrima. Como Elías estuvo en el desierto, ahí comió, Dios le dio la provisión para que comiera a través de los cuervos. Es ahí donde lloró, ahí donde quiso morir, ahí donde quería morirse. Pero ahí fue donde Dios lo levantó para que siguiera el camino. Y Dios te lo quiere hacer entender. No va a ser la mano del hombre, no va a ser la mano de nadie, ni de la hermana que te ponga la mano, que nadie ore por ti. ¿Sabes por qué? Porque es en el desierto donde Dios te fortalecerá y sacará la mejor versión tuya y mía para que veamos que Él es el único que necesitamos en nuestra vida. Dios te bendiga. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga.